profe. Este es el video acerca de los conflictos que puse para el Padlet. No me puedo grabar con la cámara porque el problema es que mi cámara no enfoca bien. Creo que se rayó el vidrio hace un año más o menos y se ve todo borroso, entonces no queda bien. Yo voy a hablar de Beast of No Nation. Esta en sí no es una película que trata un conflicto porque no abarca eso. O sea, sí abarca varios conflictos internos africanos, pero en este caso quiero es un poco también profundizar en lo que viven muchos niños que tienen que meterse a la milicia obligados, de forma obligada. Aquí decidí poner una cita que dice: la guerra no es más que un asesinato en masa y el asesinato no es progreso. También poniendo abajo de ver las imágenes: la guerra no es más que un juego de estúpidos. En estas dos imágenes podemos ver dos tipos de milicias. El de la izquierda es una milicia que más se abarca, más parece a la que se ve en la película. La introducción: con su familia destruida por una guerra civil, un niño africano deberá unirse a un grupo de mercenarios que lo convertirán en un joven soldado. Como su nombre indica, en esta película no se dice dónde sucede o de dónde son los dos personajes. Únicamente se sabe que están invitados a un conflicto africano y se menciona solamente muy pocas veces algunas zonas. Por ejemplo, uno de los países que se menciona únicamente al comienzo de la película de forma rápida es Nigeria, ya que en el lugar donde él está, que es una zona neutral donde no debería pasar nada malo, se mencionan que hay soldados nigerianos protegiéndolos. Acá hay tres imágenes. Este es el comandante, por decirlo así, el que recluta a este muchacho después de que le maten al hermano y al papá, porque, porque parecía que de cierta forma, de igual forma, aunque intentaran evitarlo, iban a llegar una milicia a matarlos, a acribillarlos. Una milicia del gobierno, no se especifica tampoco muy bien cuál milicia es. No dejaron ir al niño, porque pues no cabía, entonces solamente pudo irse la madre y la hermana. De aquí es donde empieza el problema. Él es recogido por el comandante, por el hombre que está aquí en esta foto, que lo vuelve una máquina, un guerrero, una máquina de matar en sus propias palabras. Aquí se ven, en la mitad de las imágenes podemos ver como la parte o el desarrollo de cada personaje. De pasar desde un salvador a un ruler es como una forma de decir como a un líder, pero no tirando más como algo malo y un criminal. Aquí también podemos ver el de protagonista, de ser un niño a ser un captivo y a ser un asesino. Como dije, no se especifica en dónde sucede, pero buscando un poco y buscando una de las milicias que aparecían en los nombres, en los acrónimos que ponían, esto me tiraba muchas veces a Sierra de Leona, un país donde se ubica en África, en la parte occidental de África, si no me equivoco. Eh, a creencia mía creo que sucede aquí, no se especifica en ninguna parte de la película si sucede o no, pero tuve la idea por lo que más a la derecha se alcanza a ver a Nigeria, entonces no me parecería tan raro que estuviera involucrado en la película. Los protagonistas son el FLP, que es el bando del protagonista en caso de esta milicia rebelde, y los ejércitos enemigos, el FDN, el CRN, las fuerzas especiales y el Comod. El FDN y el CRN, cuando los busqué, no encontré nada más que directamente me mandaban a crisis o guerras que ocurrieron. Por ejemplo, el FDN me mandaba era una guerra civil que hubo en Sierra de Leona, justamente. Ecomod sí existe, pero aunque tiene un diferente nombre, que se rige por unos bancos que ayudan a sostener a varios países africanos para que sostengan ellos mismos. Y FFA son Fuerzas Especiales Armadas. Esos son algunos, dejando ya la película, voy a hablar un poco más de lo que, como creo que está desarrollándose esto en Sierra de Leona, quiero hablar un poco más acerca del conflicto que hubo en Sierra de Leona. Esto sucede entre 1900 y 2002. Sierra de Leona experimentó un conflicto armado interno entre el gobierno y facciones insurgentes. La principal fuerza rebelde del Frente Armado Revolucionario, el RUF, por sus siglas en inglés, dirigido por Foday Sanko, que llegó a firmar un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Ahmad Dayan en 1999. El acuerdo de paz de Lom otorgó una amnistía general a todos los combatientes e hizo un llamado de establecimiento de una comisión de la verdad y reconciliación. Este es el acuerdo que hizo que pues esta guerra acabara. El acuerdo tomó estas cosas: el abordar la impunidad de los soldados, de los guerrilleros, revelar la verdad de lo que estaba sucediendo y permitir que tanto víctimas como los perpetrados contaran acerca de todo lo que ocurrió en esta parte. Sin embargo, este acuerdo no dio unas instrucciones específicas sobre cómo se lograría estos objetivos. No creó ningún mecanismo adicional independiente para asegurar que el CBR se desarrollara. Recibieron unos fondos y difusionarían de forma efectiva. Estos son más o menos de los acuerdos sobre lo que encontré en una página que abarcaba de hecho mucho ese tema. De hecho, esta tabla aquí muestra. Esos son los testimonios que se registraron a la hora de contar acerca de este golpe. Eh,
Aquí hay una tabla donde se explica casi todo lo que ocurrió, más o menos de cada cuánto contaron y más o menos todo esto forma una página en donde se habla un poco más acerca de este conflicto social que hubo en Sierra Leona. Las consecuencias. Eh, Más de la mitad de ese país tuvo que desplazarse, entre 20.000 y 75.000 personas fueron asesinadas o mutiladas, y además de esto es uno de los países africanos que más ha sufrido a lo largo de su pasado. Esto teniendo en cuenta todo el conflicto que hubo y la cantidad de masacres e insurgencias que habían en esa parte, la cantidad de milicias externas. La conclusión. Eh, Resumiendo un poco la película, nos muestra un desarrollo de, aquí justamente de este hombre, Agur, lentamente de cómo se convierte de un niño inocente a convertirse en un asesino. Esto se muestra muchísimo más crudo y más realista de lo que uno cree, teniendo que ver a un muchacho de alrededor 12, 13 años sosteniendo un arma. Además de que muchos de los soldados que él tenía el comandante, que no se especifica su nombre, eran de alrededor de 16 años. Al final, debido a varios conflictos, el comandante, como se ve, se convierte en un criminal. Ya no es parte de una revolución justa, aunque honestamente no es las formas correctas, pero ya deja de ser parte de eso, convertirse completamente en un criminal de guerra. Por eso es que ya casi al final de la película, varios de sus soldados se separan, se retiran de él, además de Agu, que él también se van con ellos, dejando solo al comandante. En los últimos momentos se alcanza a ver una reflexión del protagonista hablando con una chica, con una que le explica y le pide ayuda y que le dijera qué fue todo lo que vio. Acabando la película en Agu yendo a disfrutar su niñez, ya que en muchas partes de esta película, una parte muy importante ya cuando él se da cuenta de todo lo que está haciendo, él dice que en algún momento él piensa que esto va a acabar, este conflicto va a acabar para que él pueda vivir su niñez. Eh, Eso sería más o menos el desarrollo que tiene esta película, llegando a esta conclusión. Esta película nos muestra la forma indirecta de lo ocurrido en Sierra de Leona, además de lo que viven muchos niños a la hora de ser reclutados forzosamente a donde es un cruel proyecto sobre la guerra. Eh, la película abarca muchas cosas, se ven varios temas fuertes, es una película incómoda de ver porque es el sentido de esta película. La primera vez que Aguk mata a alguien es incómodo, de hecho se siente esa presión ahí de esa necesidad de decir para, adelántalo un poco y ese tipo de cosas. Pero honestamente la película llega a esa conclusión, la conclusión de que este hombre, de este niño, pues acabe viviendo su propia niñez, ya que muchos de los soldados con los que él se va deciden seguir yendo a pelear porque ellos solamente conocen la guerra, entonces creen fielmente en lo que tienen. Su única necesidad es matar, matar, matar y convertirse en soldados. A esto es lo que llega. De la película es, como su nombre especifica, no dice mucho, no dice casi nada, no, de hecho, a ciencia cierta tú buscas y no te dice ni dónde ocurre, se cree que es al occidente o eso. De lo único que se sabe es dónde se graba un poco, que si no me equivoco creo que fue en Ghana o no me acuerdo en dónde. Eh, Esa es mi reflexión. Yo creo que una muy buena película, una película que abarca pues obviamente uno de los temas más importantes, uno de los conflictos que ha habido muy importantes, que es el reclutamiento forzado de niños, ya que pues obviamente estos muchachos son más fáciles de manipular, y etcétera, etcétera. Eh, es una muy buena película, de hecho esta película viene de una novela que pues obviamente no pude leer porque es una novela y hay que tomar su tiempo para leer. Decidí verme la película, me gustó bastante, es algo cruda, como ya mencioné, es algo incómoda de ver, pero que al final llega a un punto. Por si acaso, de la madre y la hermana no se vuelve a saber nada. Ni el padre y el hermano mueren. Y el abuelo tampoco, él tenía un abuelo con ellos, pero tampoco se sabe nada. Eso sería todo. Muchísimas gracias, profe.